Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Mario Riorda. Él es especialista en comunicación política, asesora en estas materias de comunicación política en Argentina, es argentino y en distintos lados del mundo. Un hombre muy viajero. Muy bienvenido, Mario Riorda. ¿Qué tal, Federico? Un placer. Gracias. Mario, nos interesaba conversar contigo porque en Chile estamos encaminados, vamos rumbo hacia un proceso constituyente y vienen ahora elecciones, un plebiscito primero para ver si se inicia el proceso constituyente, que todo indica que va a ser apruebo, y después, pocos meses después, viene ya la elección de los constituyentes, que va a coincidir con la elección de otras autoridades chilenas, gobernadores regionales, en fin. Entonces, viene una época en Chile muy electoral, que está recargada por este plebiscito, que abre esperanzas de canalizar frustraciones y en todo caso energías del país que se generaron en el estallido, en el denominado estallido social, que fue una verdadera revuelta popular, ¿no? Pero este plebiscito se pactó de acuerdo a las reglas tradicionales de la política en Chile, donde hay bastantes preferencias para los partidos políticos. Entonces la paradoja es que quienes gestaron esto, quienes pusieron la energía para que esto ocurra, que son los independientes fundamentalmente, porque en Chile la gran cantidad de gente es independiente, no es militante de partido. Los independientes tienen hándicap para poder participar, es decir, están en una situación de desmedro para participar en una asamblea constituyente o en algún órgano constituyente, para no ponerle nombre, en relación con los partidos. Paradoja, ¿no? Paradoja, porque quienes pusieron la energía y generaron el evento se están quedando abajo, a menos que los partidos los cobijen y los pongan en las listas, ¿no? A elegirse. Pero a mí me parece una paradoja y quería conversar de esta paradoja contigo, Mario. Nosotros los politólogos tenemos una respuesta, yo diría, básica ante preguntas tan desafiantes como la tuya, que es complejo. Me parece que quizás el punto común que hilvana ambas expresiones que termina en un fenómeno, que además ese fenómeno de terminar estalla y posibilita o abre nuevas vetas de un Chile distinto, habrá que verlo, es lo que yo denomino técnicamente crisis de confrontación, que tú llamaste revuelta o llamaste estallido. Si hubiera que ponerle un nombre técnico, es una crisis de confrontación. Son poderes que literalmente confrontan, y esta confrontación además tiene violencia simbólica y real, en calle, física. Entonces, este fenómeno que en parte cierra una etapa y abre otra, indefinidamente, habrá que ver cómo se gesta esta nueva otra etapa, me parece que genera dos tipos de debates. Un debate que de alguna manera lo pasó, pero digo, yo no sé si del todo, que tiene que ver en qué se define por consenso. Porque mucha definición del consenso casi siempre está ubicada o centrada en la definición de los grandes temas. Y el ejemplo más impactante del gran consenso que un país pueda tener, sin lugar a dudas, son las normas constitucionales. Implícitamente Chile creo que tenía alguna otra noción de consenso, por lo menos dirigencial, por lo que vemos solo dirigencial, o en gran parte dirigencial, y no necesariamente hacia la totalidad de la ciudadanía, que era el aspecto económico. ¿Sí? El rumbo económico, el modelo económico, para ser exacto. Yo recuerdo haber leído una tesis, que es un libro además, la campaña electoral 99-2000, de Patricio Usaillán, que es su tesis doctoral, donde definía que en realidad en la campaña, ya en ese momento, 99-2000, entre Lagos y Lavín, simplemente había debates más centrados en la forma que en el fondo, porque en el fondo el modelo estaba bastante superpuesto, y entonces es interesante entender ahora, a 19 años por el año pasado y a 20 años por el año presente, de que ese consenso era más bien de élite, y que por lo tanto había un disenso ahí oculto en el fondo. Entonces uno de los grandes debates, Federico, a tu pregunta, o respuestas a tu pregunta, es que no tan solo Chile debe promover un debate del fondo, sino también la discusión del consenso tiene que ver con la forma, en cómo se llega a esa discusión del fondo. Y curiosamente la literatura de la ciencia política, se me ocurre a Asani, por citar un gran, yo diría, teórico de lo que significa el consenso,
llega a determinar que muchas veces la forma es igual, si no más importante que el fondo en cómo se debate el consenso. Entonces, digo, cuidado que este problema de subrepresentación, de insatisfacción acumulada de décadas, no termine nuevamente con señales de desconfianza si ese pacto es demasiado de élite, por más constitucional que sea. ¿Por qué? Porque habrá sido muy claro en la gestación del fondo, pero habrá sido poco claro en la garantía de la forma de cómo se discute. Entonces, ese es un tema. Pero además hay un cambio de clima de época muy potente, Federico, por lo menos para mí, que de verdad yo lo pongo como alertas rojas, y lo pongo en todo sentido. Justo acabo de terminar, cuando digo acabo es antes de tu llamada, de entregar mi nuevo libro para enviar a la imprenta, que es sobre crisis. Y el libro tiene un nombre muy provocativo, lo escribí con una psiquiatra especialista en situaciones de desastre o de estrés colectivo, Silvia Ventolila, y el nombre va a ser, o es ya, porque está aprobado además, y hasta el diseño de arte del libro es: cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Es una frase atribuida a Mike Tyson, el boxeador, pero que en realidad tiene que ver en cómo generalmente las personas, las instituciones, la política en general, tienen un plan hasta que te pegan una piña en la cara y ese plan te deja ahí, descolocado, ¿no? Entonces, hay algo importante, y es que todavía en el plan político, en el plan de la política, voy a ser más exacto, en el plan de las élites políticas en plural, por izquierda, por derecha, por el centro, por donde quieras ubicar a las élites, hay todavía una cierta idea de estabilidad y de representación de esa estabilidad, Federico, a través de los partidos políticos. Y lo que está diciendo América Latina, e incluso el mundo más allá de América Latina, es que los partidos políticos ya no tan solo son, al decir de un viejo sociólogo fallecido ya, Zygmunt Bauman, expresiones líquidas de una época donde eran sólidas, sino que además estos partidos políticos están atravesados por dos tipos de fenómenos que les hacen una especie de sándwich. Por un lado, la hiperpersonalización, y hay un serio problema, porque la hiperpersonalización en Chile literalmente no la representa nadie en términos de popularidad, nadie, ¿sí? Y mucho menos el actual oficialismo. Y por otro lado, la representación no está dada por los partidos políticos, aunque vayan a discutir en el seno de normas relativamente acordadas para una constitución, sino están dadas a través de los movimientos. Y este movimentismo a escala social, que tiene una efervescencia probablemente única o muy potente en América Latina, tiene una particularidad. Se gesta muy rápido, se organiza muy rápido, no tiene formas predefinidas, pero pide cosas concretas. Entonces, ¿qué diferencia un movimiento o el movimentismo de los partidos políticos, Federico? Es que los partidos políticos podrían fracasar, pero igual seguían representando lo que representaban. En cambio, los movimientos no tienen margen de fracaso. ¿Por qué? Porque se disuelven. ¿Por qué se disuelven? Porque demandan cosas concretas. Los movimientos se gestan por demandas concretas. Si esas demandas no son satisfechas, efectivamente el movimiento se disuelve y se torna en otra cosa sin forma, porque son impredecibles. ¿A qué voy? Como síntesis de este largo colorario que hice, voy básicamente a que si la Constitución es una respuesta a un movimentismo efervescente, descontento de décadas, y esa Constitución no responde a satisfacciones concretas, es un serio peligro para la estabilidad, es un serio peligro para la representación y por lo tanto, a secas, es un serio peligro para Chile. Pero Mario, siguiendo con la lógica de tu respuesta, ¿y si la élite en esta conversación representada por los partidos políticos, porque claro, la élite es mucho más que los partidos políticos, ¿no? Hay una élite económica, en fin, pero hablemos de la élite de los partidos políticos que van a tener esta ventaja para tener constituyentes? Puede escuchar y plasmar en la Constitución los requerimientos de la calle, por decirlo, de los movimientos sociales, o puede no hacerlo, o puede traicionar y desvirtuar lo que quería el movimiento social, ¿cierto? Estas pretensiones, lo que llevó al movimiento a generarse y a desarrollarse. Si es que no cumple con lo del movimiento. El movimiento, bueno, ya pasó, pero va a generar algo distinto, ¿no? Porque va a haber una insatisfacción. Pero si cumple, se podría dar esa paradoja de que la élite escucha, lo hace, pero sin los independientes, sin los movimientos.
podría... Ojalá escuchen, digo, porque de alguna manera se vuelve una representación de tipo clásico, como incluso constitucionalmente se garantiza. El problema es que estos movimientos son movimientos de expresión sociológica, no necesariamente de expresión o representación o adecuación constitucional. Generalmente las constituciones algunas veces, o como la ley, o el espíritu normativo, algunas veces tiene una dimensión de un orden existente, que regula, que acomoda, pero otras veces son una especie de previsión normativa de un futuro que viene. Entonces, es probable que esta nueva constitución sea un mix de ambos, ¿sí? No sé cuál es mejor que otra, porque tampoco la previsión de algo que se desconoce no es tan sencillo de lograr. Ahora, lo que yo tengo serias dudas, Federico, y no lo digo por Chile en particular, ¿sí? Porque sería irrespetuoso y porque además sería una expresión muy poco fundada, es si todas las élites se escuchan. Porque muchas veces son poses políticas, ¿sí? Son actos calculados y especulados y no necesariamente una escucha genuina. Cuando uno particularmente ve, por ejemplo, la reacción de los, o vio la reacción del oficialismo en el 2019, que arranca con un encuadre donde el manifestante fue definido como delincuente, recordarás, delincuente, expresión que utilizaron los ministros hasta que literalmente el propio Piñera habla de guerra, y luego termina hablando del consenso del pueblo, este cambio de encuadre. Yo no sé si hubo plena convicción de escucha, sino más bien una pose ante una pérdida de poder relativa. Y en este caso, más que relativa, es más cerca de absoluta que de relativa. Entonces, digo, me parece aquí que habrá que ver si esta sociedad desencantada, que es mayoritariamente desencantada por izquierda y por derecha, y además con intereses distintos entre izquierda y derecha, y es razonable que así sea, y está bueno que así sea, ¿sí? Porque hace a la pluralidad democrática, porque un consenso también, Federico, en este sentido, debe dejar cosas muy claras, que suenan incómodas muchas veces y una parte del disenso, pero que es, cuando hablamos de consenso, automáticamente, de modo inherente a la expresión consenso, si lo situamos en el marco de un consenso democrático, requiere básicamente del disenso, por eso es democracia. De lo contrario, estaríamos pensando en palabras que son ajenas a la idea de consenso y que muchos la confunden, que es unanimidad. La unanimidad es un fenómeno muy interesante, pero tiene muy poco de democrático, ¿sí? Entonces, me parece que también es importante reconocer que no va a ser, como no lo puede ser nunca, un proceso perfecto de satisfacción plena. Entonces, en algún momento, hace 15 años creo, escribí un libro, que fue mi primer libro sobre comunicación política, yo diría de teoría de la comunicación, y se llama La construcción del consenso. Y cuando hablaba de consenso, básicamente lo definía por la negativa o por la positiva. ¿Qué sería la definición, a mi entender, la más realista de todas? Es fácil decirlo, pero es realista porque contempla la totalidad casi, yo diría, de los escenarios posibles, y es que el consenso por la negativa es evitar toda acción, o al revés, alguien tendría consenso por la negativa en tanto y en cuanto no haya un bloqueo desestabilizante. ¿Qué sería un bloqueo desestabilizante? Las calles tomadas, una parálisis legislativa, un nivel de apoyo cercano a cero. Fíjate que son todas acciones que de uno u otro modo el gobierno chileno tuvo, ¿sí? Entonces, no hubo consenso, hubo un disenso mayoritario, y esto es señal de que la democracia en la situación chilena no daba para más. Entonces, pensémoslo por la positiva. Es todo acuerdo políticamente operativo u operante para que funcionen las cosas. Entonces, hay algo de fondo, Federico, en esto, y es que va a requerir acuerdos. La Constitución en sí misma es un acuerdo, es un acto de consenso, y estos actos de acuerdo implican sesiones. Por lo tanto, va a haber insatisfacciones de todo punto de vista. Lo ideal sería es que, independientemente si lo miramos desde la matemática, por cuánto, no lo sé, los niveles de consenso de este acuerdo operativo sean algo mayores, y ojalá sean muchísimo mayores, que los niveles de disenso, esta idea del bloqueo desestabilizante. Entonces, siempre va a existir la chance de un bloqueo desestabilizante de sectores que van a estar seguramente más enojados o más disruptivos con algunos niveles de acuerdo. Es parte de la realidad política, digo, tampoco es que todo el mundo va a estar abrazado, ¿no? Digo, en algún momento yo recuerdo, no sé, un expresidente de Panamá que en una crisis saca un spot y dice hay que abrazarse, hay que pensarnos como familia. Es un absurdo, es un ridículo. Esta concepción publicitaria lo que hace es enardecer aún más a una ciudadanía enojada o con altos niveles de susceptibilidad. Yo no me creo esa estupidez. Así incluso arrancaron gran parte de los gobiernos al inicio del COVID. En plena crisis de susceptibilidad, vamos a ser más buenos, vamos a estar unidos, saldremos mejores de esto, todos hermanos y hermanas. Es un absurdo. Entonces, quiero decir,
hay que pensar que la comunicación política es puramente contextual. Y en este contexto de un Chile absolutamente dividido, y ya no solo polarizado ideológicamente con otros países, dividido incluso con violencia física, además de verbal, violencia de las fuertes, como probablemente no hubo en toda América Latina, con la excepción de la cercanía de Ecuador, pero creo que lo de Chile fue mucho más intenso todavía, además de más largo. Entonces, me parece que este acuerdo siempre va a ser imperfecto, ¿sí? Ahora, mientras sea o tenga o adquiera niveles de consenso algo mayores al disenso, me parece que ya es un avance realista para una situación sumamente delicada que hubiera probablemente derivado en cosas mayores el año pasado. Es decir, pudiera ser una oportunidad, de verdad, una oportunidad para la élite de los partidos políticos de generar una constitución con consenso y disenso, por supuesto, pero llegar a normas que, es decir, es una oportunidad en el sentido de que aunque no estén los independientes, no estén los movimientos sociales en el proceso constituyente, pudieran los partidos y sus élites llegar a una buena norma constitucional que dé satisfacciones por lo menos a las grandes mayorías, ¿no? Ojalá, yo creo que si se aproximan a algo de eso, aún de modo imperfecto, habrán aprendido todo. La verdad es que es para acercarse a Chile, viajar y ahí sí abrazarlo y decirle gracias si logran eso, ¿sí? Porque además significa reconocer otro clima de época. Federico, en su momento, algunos autores decían que es fácil obtener el poder, es difícil conservarlo y es muy fácil perderlo. Y esta definición bien vulgar, ¿sí?, del poder habla ni más ni menos de una característica de época, y es lo que llamamos la era de lo que llamo, en realidad, porque lo he escrito y teorizado, la era de los consensos precarios. Hace mucho tiempo nosotros desde la ciencia política solíamos definir que los gobiernos estaban absolutamente condicionados y, por qué no, impactados por, yo diría, factores determinantes casi siempre externos, internacionales, en lo local. Y existe un término que se llama lo subpolítico. ¿Qué es lo subpolítico? Poderes fácticos, poderes reales, ¿sí?, que condicionan al poder local. Por ejemplo, un poder formal puede ser las religiones, pueden ser las empresas, pueden ser los organismos multilaterales, por citar un ejemplo, o poderes informales, el narcotráfico, el terrorismo, que condicionan de afuera. Ahora, lo interesante en esta época es que lo subpolítico no tan solo es internacional, muy potente, sino también es interno. El movimentismo, que de alguna manera expresaba, tiene facetas de más organización o tiene facetas de más desorganización, pero también condicionan de abajo al poder. Entonces, esta idea de que un presidente o presidenta llegaba al poder y era el máximo poder, en realidad hay que relativizarlo. Digo, el poder, yo diría, tiene una característica contemporánea muy interesante, y es que se cogestiona. Y los movimientismos, cuando se articulan, de alguna manera son cogestores de un poder de turno. Entonces, ojalá, si las élites partidarias entienden esto, es que han entendido el concepto de lo subpolítico y es que han escuchado en serio. Ojalá tus palabras, Federico, sean premonitorias de mayores niveles de consenso. Mario, para terminar, desde la experiencia tuya y desde la ciencia política y el estudio de los movimientos sociales vuelven, es decir, porque en Chile se dice, bueno, es que si no ocurre A, B y C, va a volver el estallido social, va a volver la revuelta callejera. Hay agoreros de que los movimientos sociales van y vuelven de acuerdo a lo que ocurre, si se satisfacen o no sus expectativas. ¿Es así o los movimientos sociales son mucho más difíciles como fenómeno y pueden volver como pueden no volver, se satisfagan o no sus expectativas? Bien, algo dije, lo voy a retomar con más fuerza ahora, sobre todo porque tu pregunta es mucho más concreta, Federico, y es que son amorfos. Y al ser amorfos es que no tienen una forma predefinida y por lo tanto no es tan claro la predecibilidad de ellos. Si quisiera reafirmar una definición previa. Cuando hablo de movimientos, no tan solo hablo de articulaciones de movimientos que significan o son equiparables a dimensiones de protesta. El movimentismo como tal muchas veces son articulaciones por la positiva, ¿no? Por ejemplo, hay movimientos sin liderazgos claros, el Ni Una Menos, o los movimientos estudiantiles, particularmente en Chile. Digo, tiene una particularidad. Pueden ser violentos, pueden ser pacíficos, pueden ser de un sector, pero básicamente implican la capacidad de articularse con demandas concretas. Entonces puede existir movimentismo ante la ausencia del Estado. Por lo tanto, el movimiento cogestiona. Ejemplo,
si yo tengo una parroquia o si yo organizo un comedor infantil para ayudar o sostener a familias que no tienen el ingreso mínimo a que coman todo el día, es pura paz, por así decirlo, y es algo sumamente loable. Pero fíjate qué interesante, hay una articulación deliberada para ir a cogestionar una acción que probablemente le toque a algún sector de la sociedad o directamente sea competencia del Estado, de acuerdo a tu criterio ideológico. Entonces, no todo movimiento tiene una connotación ni de protesta, ni negativa, ni de articulación violenta. Digo, si de golpe el Estado falla en la generación de políticas de seguridad y se articulan 10 vecinos a lo largo de una cuadra para pagar un guardia privado, hay una acción movimentística que significa una cogestión particular allí donde el Estado no llega. Entonces, quiero decir, las expresiones pueden ser micro, como estos ejemplos, o pueden ser macro, articulaciones nacionales. Ahora, hay una característica muy potente, y de hecho en mi libro yo he teorizado el caso de Chile, particularmente, porque en el marco de la gestión del oficialismo me ayudó mucho para definir lo que significa mala praxis, ¿sí? Y la mala praxis básicamente son respuestas de la comunicación de crisis que no solo mitigan el proceso crítico, sino que además lo agravan y lo expanden. Entonces, eso es una mala praxis. Cuando queriendo actuar frente a un fenómeno, lo activo, lo expando más. En esta naturaleza, uno de los ejemplos más importantes de mala praxis son, por ejemplo, los toques de queda, porque antes eran procesos de cierre, de clausura, hasta de censura mediática, para solucionar con un orden violento lo que pasaba, ¿sí?, en términos de desorden público antes. Hoy, un toque de queda no solo no cierra, sino que abre. ¿Por qué? Por los celulares, porque activa, visibiliza las violencias y las promueve más todavía, sea como acción o sea como reacción. Entonces, ¿a qué voy? Es que el fenómeno movimentístico puede verse a través de causas micro, puede verse causas macro, puede ser expandido por fenómenos de violencia, puede ser expandido por fenómenos de injusticia, puede ser expandido por reclamos, pueden ser expandido por sueños, por deseos, por aspiraciones. Entonces no tienen forma. Lo único que quiero resaltar, Federico, finalmente, es que además de no tener forma, tienen causas concretas. Y si las causas no son satisfechas, de uno u otro modo, esa articulación inicial que los origina vuelve a constituirse. Igual que antes, no sé, pacíficos, no sé, en forma de partidos, no sé, nacionalmente, no sé, ¿sí? Pero el concepto de arenas y de territorios que ubicaba una crisis que te encuadraba hoy con la expansión mediática digital especialmente, hace que no tengan límites y que ese movimiento pueda expandirse rápidamente en todo Chile o incluso contagiarse a otros países. Entonces, me parece que es imposible predecir. Lo único que deberíamos tener claro es que habría que hacer un correlato entre set menú de demandas con set menú de oferta constitucional, de políticas, de acuerdos, y hacer un filtro, ¿no? Entonces, si tú me dices, había 100 demandas, a mí me encantaría ver el texto constitucional y las políticas derivadas de eso para ver si 100 es cercano a 100. Puede ser que 100 sea cercano a 70, bueno, es un avance enorme. Ahora, si 100 es cercano a 5, es un serio problema. Entonces, ahí las chances de que, sí. Claro, pero no necesariamente va a volver a haber un estallido de octubre, podría ser distinto el Insisto, si la descoordinación entre el set de demandas ciudadanas movimentísticas del 2019, que todavía están vigentes, con el set de ofertas constitucionales, políticas y de políticas públicas, no cuajan, ¿sí?, no están cercas, de verdad que me parece que potencialmente siempre esta hipótesis de un disenso alto va a estar muy activa. Mario Riorda, muchas gracias por esta conversación con nosotros en El Mostrador. Un placer. Por favor, Federico, el placer es mío y un fuerte abrazo, además a un país que tengo muchas amigas y amigos muy queridos. Mucho éxito con tu nuevo libro. Nos vemos. Bueno, gracias.